Hermanos, busquen por favor Hechos capítulo 5. Vamos a leer dos versos, 41 y 42. Hechos 5, 41 y 42. Si ya lo tienen, leamos juntos esta porción de la Escritura. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Acordémonos que el contexto nos dice que los apóstoles habían sido tomados prisioneros por predicar el Evangelio y querían de cualquier forma que el Evangelio no se predicase, que no se anunciase de Cristo y querían reprimirlos para que hiciesen eso. En este caso, lo llevaron ante el concilio. Y dice, y ellos ya después de que Gamaliel habló, persona sabia allí, y les dijo, bueno, si esto viene de Dios, no van a poder ustedes impedir que esto se lleve a cabo. Si viene de Dios, no van a poder impedir por más lucha que le hagan, y van a encontrarse luchando en contra de Dios, no en contra de estos hombres, en contra de Dios. Entonces ellos entendieron y bajo eso solo lo llamaron al concilio y les dice el verso 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, fíjense, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y luego ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entendemos bajo esto, hermanos, que por qué creció tanto el Evangelio en aquel entonces. Se convirtieron primero 3,000 personas, después 5,000, y después ya no dieron número. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero era también, hermanos, por esta clase de evangelismo, un evangelismo muy activo. Todos los días en el templo y por las casas, dice la Biblia, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que en realidad todos los días se estaban convirtiendo muchas personas a nuestro Señor. Nosotros, pues es la misma misión que tenemos. Es la misma misión, la única diferencia es que nosotros le damos quizá mucho más énfasis a otras cosas que a la misma obra evangelística. Y evangelizamos muy poco o no lo hacemos activamente. Y eso también perjudica a la obra, perjudica a la iglesia, porque tampoco hay gente que se está uniendo día a día a la iglesia. Hay muy poca gente que se está salvando. Iglesias que utilizan el evangelismo mucho más activo, es obvio que también son iglesias que se convierte más gente y crecen mucho más esas iglesias, tienen mucha más gente como miembros por la misma razón. Así que, hermanos, diríamos nosotros el secreto para que las iglesias crezcan está en la obra evangelística y está en la forma de hacerse. ¿Qué tanto evangelizamos? ¿Cómo evangelizamos? Por eso, hermanos, ¿de qué debe asegurarse el que evangeliza?
Este es el último tema con relación a este título, a esta pregunta, ¿de qué debe asegurarse el que evangeliza? Es el tercer tema. Hemos dicho en los dos temas pasados, contestando esta pregunta, que debe asegurarse de su propia conversión. Es que la persona que evangeliza pues tiene que estar convertida, porque si no solamente pues quizá enseñaría cosas, sí, como hacen las sectas, pero no daría vida, no lograría que la gente a través de Cristo se convirtiera. Así que primero está nuestra propia conversión. Si yo voy a evangelizar, tengo que ser convertido para ser instrumento en las poderosas manos de Dios. En segundo lugar, hay que asegurarse también de los materiales que utilizamos. ¿Qué clase de materiales? Folletos, tratados, Nuevos Testamentos, Biblias, si es que vamos a regalar algunas, además de las que llevamos para hablarles de Cristo a las personas. También decíamos que debemos asegurarnos de la manera de entregar el mensaje. ¿Cómo yo voy a entregar el mensaje? ¿Qué voy a decir? Si voy a darme testimonio, ¿cómo lo voy a dar? Es muy importante ir preparado y saber qué voy a entregar a las personas que voy a evangelizar. También, hermanos, decíamos que hay que asegurarnos de la literatura que vamos a utilizar, no nada más de los materiales que vamos a utilizar, de la literatura que vamos a utilizar. Aquí se refiere a folletos, por ejemplo, que conozcamos bien los folletos que vamos a regalar, que sean folletos que enseñen, que tengan pues el plan evangelístico para que las personas puedan obtener el mensaje salvífico. También hay que asegurarse de darle una oportunidad plena para que la persona que estamos evangelizando haga su decisión por Jesucristo. A veces, hermanos, solamente entregamos información, alguna información, pero si nosotros vamos a presentar el Evangelio y vamos a entablar una conversación con la gente, una de las cosas que debemos nosotros concluir es con la oportunidad plena de que la persona haga su decisión por Cristo. Si es necesario, inclusive hay que ayudarle, si la persona quiere, a hacer una oración de entrega, de fe, entregándole la vida a nuestro Señor Jesús. También decíamos que debemos asegurarnos de buscar la oportunidad para evangelizar. Hay muchas formas de evangelizar y quizá una muy efectiva sea las oportunidades que se nos presentan para evangelizar. En donde andemos, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en el mercado, ya sea en la calle, en donde se nos presente la oportunidad. A veces un servidor, si llego un poco temprano al templo, me voy al parquecito que está allí hay personas generalmente y he aprovechado esta oportunidad para hablarles a las personas allí. Lo cierto, hermanos, es que hay que aprovechar las oportunidades que se nos presentan para evangelizar. También, hermanos, en este tema que vamos a ver solamente dos cosas más con relación para contestar la pregunta de qué debe asegurarse el que evangeliza. Además de las 6 que ya les mencioné, que vimos en 2 temas pasados, debemos asegurarnos de organizarnos bien antes de salir a evangelizar. Si el evangelismo lo vamos a hacer organizacional, es decir, nos vamos a organizar como iglesia, no va a ser algo espontáneo, aprovechando la oportunidad, que es una de las cosas que decíamos en temas pasados. Debemos organizarnos bien
hay varias formas de organizarse para evangelizar, pero una muy común y que la utilizaron los apóstoles, también la utilizó el Señor Jesucristo organizando a los apóstoles, y a los 70 Él los organizó de 2 en 2 para que fueran a hablar de Cristo a las personas. Si esto es así, organizar de 2 en 2 a las personas, hay que llevar tarjetas específicas. Algunos le nombran tarjetas de miembros en perspectiva para la reacción de las personas. Si las personas hacen decisión por Cristo, bueno, hay que anotar sus nombres para orar por ellos y luego darle seguimiento. Si la persona no hace decisión por Cristo y aún, pero deja la puerta abierta, también sería bueno anotar su nombre desde el punto de vista de decirle a la persona, vamos a estar orando por usted, pero también con propósitos de visitas futuras. Es necesario también en esta organización, si es un lugar nuevo, hacer inclusive un croquis, un mapa del lugar para nosotros saber qué tanto podemos abarcar en el evangelismo y estar pues ir ya tras un plan específico. Hay que también, hermanos, antes de salir a evangelizar, hacer una oración, poniéndonos en las manos de Dios todos los que vamos a salir a evangelizar. Es muy benéfico lograr las oportunidades, el ánimo del momento de las personas, de los miembros. Si, por ejemplo, nosotros aquí que tenemos este departamento misioneros, aunque sea cada 15 días o cada vez que toca tener los departamentos misioneros, conviene que cuando nos estamos recordando este deber de realizar la obra evangelística, la obra misionera, pues aprovechemos la oportunidad precisamente para organizarnos para realizar la obra misionera, porque hasta cierto punto de nada sirve solamente estarnos recordando continuamente nuestros deberes de evangelismo y de realizar la obra misionera si no nos organizamos para hacerla. Quizá estos recordatorios nos sirvan para hacerla espontáneamente, aprovechando las oportunidades en donde estemos. Para eso sí nos puede servir mucho estar recordándonos los viernes misioneros, la responsabilidad y el gran privilegio que es hablar de Cristo, cumpliendo la gran misión que el Señor Jesucristo nos dio. Pero si lo vamos a hacer a nivel de iglesia, lo vamos a hacer a nivel de sociedad femenil, es muy necesario, hermanos, hermanas de la sociedad femenil, cumplan su misión. No van a cumplir nunca su misión, estar organizadas como sociedad femenil, si no se organizan para salir a ganar almas para Cristo. Esa es la función principal de una sociedad femenil. Lo mismo los demás departamentos misioneros. El meollo de todo es ganar personas para el Señor. Pero si hacemos 1001 cosas y nunca nos organizamos ni salimos a ganar personas para Cristo, no estamos cumpliendo el objetivo principal de los departamentos misioneros. Es necesario, pues, por eso es Sociedad Femenil Bautista Misionera, y deberíamos poner la palabra misionera con letras mayúsculas y subrayar esa palabra, porque ese es lo principal, no solo de la sociedad femenil, también de la sociedad auxiliar de niñas. Se les enseña en sociedad auxiliar de niñas, en Embajadores del Rey, en otros departamentos. Lo principal de estos departamentos es llevarlos a los pies de Cristo. Pero si ya nosotros sabemos que estos niños, con todo lo que se les está enseñando,
ya hicieron su decisión por el Señor, entonces empezarles, porque también conllevan en todos los pasos y el propósito es que aprendan cómo evangelizar. Entonces ya siquiera, si estamos hablando de niños pequeños, pues que se presenten a hablarle de Cristo a una persona adulta, que no es extraño, pero ya como mínimo sí repartir folletos, repartir literatura, qué sé yo, enseñarles que vayan ellos aprendiendo la misión, o por lo menos si hay personas que van a evangelizar, encargarles a los niños, mira, llévense a este niño con ustedes, es parte de los embajadores del rey, es parte de la sociedad auxiliar de niñas, que los acompañen para que ellos vayan viendo cómo se evangeliza. Yo recuerdo, hermanos, allá en mis arbores de niñez, de juventud, de adolescencia, por decirlo así, allá en Guayameo, Guerrero, el pastor de la iglesia, recuerdo que yo lo acompañaba y cómo me gustaba ya ayudarle a llevar su portafolio. Yo no hablaba de Cristo, no le decía nada a la gente, pero yo le ayudaba a llevar el portafolio. Él estaba hablándoles de Cristo a la gente, yo estaba cerca de él y escuchando cómo le estaba hablando de Cristo, qué les estaba diciendo. De allí terminamos de hablarle a esa persona, nos íbamos a otra persona, a otra parte, allí voy yo ayudándole con el portafolio. Era un gozo y una alegría poder hacer eso allá en mi edad adolescente. Es muy importante, hermanos, que los departamentos misioneros, lo principal de todos los departamentos misioneros, además de enseñarles y que se gradúen en pasos y todo eso, que el meollo de todo esto sea ganar personas para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También es necesario, cuando hay organizaciones de parte de la iglesia para salir a evangelizar, rendir informes, quizá en las sesiones de negocios, en algún domingo, traer informes de cómo nos fue, cómo nos sentimos, con quién platicamos, hubo resultados o no hubo resultados. Si no hubo resultados, pues decir, bueno, no vimos resultados a que alguien aceptara a Cristo, pero sí, los resultados fue que pudimos hablarle a tantas personas del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, por eso hay que asegurarse de organizarnos bien antes de salir a evangelizar. Si es algo eclesiástico, si es algo aprovechando la oportunidad que se nos presente, pues allí no va a haber tanta organización, más que aprovechar, más que conocer cómo presentar el plan de salvación y aprovechar la oportunidad que se nos está presentando para presentarles el plan de salvación a las personas. Y lo segundo que quiero decirles, hermanos, es que hay que asegurarse de principiar el evangelismo en la vida cristiana cuanto antes es mejor. Es decir, si hay estudios sobre evangelismo, no tardar mucho después de los estudios para poder, si no estamos organizados y no estamos saliendo, pues para poder organizarnos y salir. Yo le decía ya con la nueva persona que está enfrente de proclamaciones, nuestro hermano Génesis, yo le mencionaba que como mínimo siquiera ya en forma organizacional a nivel de iglesia salgamos a visitar cada 15 días el día domingo. Quizá pensemos que quedemos a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde salgamos a evangelizar en el lugar que planeamos salir, reuniéndonos aquí, salir a evangelizar. El hermano me decía, y si organizamos que los jóvenes salgan cada 15 días y luego los otros 15 días salgan hermanos que no sean jóvenes, los demás hermanos de la iglesia,
la organización que sea, hay tantas formas de organizarse. Lo importante, hermanos, es que hagamos la obra evangelística, particularmente aprovechando las oportunidades y organizacionalmente, organizándonos, yendo de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, todo depende. ¿Qué personas nos juntemos para evangelizar? Hay personas que no tienen mucha experiencia de evangelismo, hay que colocarlas con personas que entendemos que tienen más conocimiento, y para que los que tienen menos conocimiento vayan agarrando práctica en hacerlo. Pero hermanos, para esto también es muy importante la oración. Podemos planear, por ejemplo, solo por decir algo, 40 hermanos orando, un día cada hermano por 40 días, por dar un número de tiempo. O 40 hermanos orando 1 hora diaria por 40 días por la obra evangelística que estaremos haciendo a nivel de iglesia. Entonces, hermanos, si encontramos problemas para principiar a hacer la obra personal de evangelismo, no nos desesperemos. Es seguro que nos vamos a quedar asombrados de cómo Dios dará la libertad y el poder para compartir a otros el precioso evangelio de salvación, la fe que poseemos. ¿Por qué? Porque si a Dios le gusta algo, es precisamente que hagamos su voluntad. Y si la voluntad que vamos a hacer es ganar personas para Cristo, créanlo, hermanos, que el más interesado es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces va a realizar todo lo necesario para que podamos llevarlo a cabo. Lo único que no puede hacer el Espíritu Santo es obligarnos. Si nosotros no queremos, es por eso que en el libre albedrío podemos pasar semanas, meses, años sin hablar del Señor a otras personas por causa del libre albedrío que tenemos, porque lo único que el Señor no hará es obligarnos. Pero si nosotros colocamos nuestra voluntad ante Él y le pedimos y oramos, entonces Dios mismo va a realizar, voy a mencionar una palabra, hasta milagros, para que podamos realizar aquella obra por lo cual Él vino a esta tierra. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso, hermano, el crecimiento de la primera iglesia, de las primeras iglesias allá en el Nuevo Testamento, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, hermanos, quiera Dios pues que nos aseguremos bien de varias cosas, entre ellas por lo menos estas 7 cosas que les hablé en estos 3 temas que tuvimos sobre esto. Seguiremos hablando más sobre evangelismo en futuros sermones, pero hermanos, oremos al Señor, coloquémonos en las manos de Dios. No estemos a gusto si no estamos hablando de Cristo. Departamentos misioneros no estén a gusto si no estamos organizados para de alguna forma ser parte del evangelismo que tenemos que realizar. Y comisión de proclamación, la organización que hagamos nunca será demasiado, siempre será poco, pero será algo que nos va a bendecir grandemente y va a bendecir grandemente a otras personas para la salvación de su alma. Amante Señor, nos colocamos en tus manos. Sin duda, la obra evangelística, misionera, el discipulado cristiano son cosas primarias en la vida de nosotros los hijos tuyos, los que te pertenecemos. Las iglesias que te pertenecen, Dios bendito, son prioritarias. Tristemente vemos que hay grupos muy activos en hacer esto, que no tienen el plan salvífico. Y Señor, pues apartan o fanatizan a las personas sin el plan de salvación, las hacen
andar queriéndose salvarse a sí mismo, las hacen renunciar a tantas cosas, mi Señor, que a veces perjudiciales completamente. Qué lástima que sean ellos los que se activen más a veces en hablarle a la gente, no del plan salvífico porque no lo llevan, pero sí de su fe, de su religión, de sus creencias, de sus aspectos que apartan de tu palabra y de lo que tú nos enseñas con claridad en tu hermosa y santa palabra. Rogamos que aquellos que te pertenecemos, las iglesias que te pertenecen, tus hijos que te pertenecen, aquellos que verdaderamente nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, hagamos como hacían los apóstoles y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de anunciar y predicar a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para que esto sea una realidad en nuestra vida. Quizá no iniciemos siendo tan activos como lo eran ellos, pero que iniciemos y entre más hablemos y entre más prediquemos tu evangelio, más deseos nos dará de hacerlo y seremos mejores instrumentos en tus poderosas manos. Gracias por todo. Tómanos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.